Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 91, la mitad de la victoria. ¿Esto qué es? El cardenal de Mare, aunque lo sabía, no pudo evitar preguntar. Ariadne respondió con entusiasmo. Es un libro de contabilidad. Para ser exactos, es un doble libro de contabilidad. Abrió el libro mayor y mostró la página. Era el libro de cuentas del hogar que tomó el relevo de Lucrecia. Padre, este es el libro de contabilidad que escribió mi madre. Aquí tenemos el historial de las transacciones de septiembre del año 1122. Estos son los detalles de la transacción con la sastrería Lagione. Lucrecia estuvo a punto de perder algunos de sus derechos de contabilidad debido al incidente con su sobrino Zanobi en la competición de caza. En ese momento, Lucrecia por fin pudo manejar el dinero a su antojo. El dinero que pagó al sastre de Lagione por su propia ropa y la de sus dos hijas se registró en 70 ducados. Mi madre y mi hermana Isabella no usan ropa de la sastrería de Lagione. En la sastrería de Lagione no hay nada que cueste más de 10 ducados. Es demasiado barato para dos, añadió Ariadne. Pero por favor, vea los detalles de la sastrería de Lagione. El segundo libro delgado que Ariadne le entregó era una declaración escrita por la modista de Lagione. Según su declaración, el dinero que la modista de Lagione recibió de Lucrecia fue de 70 ducados. Sin embargo, tras deducir el coste de la tela, la mano de obra y el alquiler del taller, y el 15% de las ganancias, el resto contenía una extraña declaración adjunta. Descuento, 48 ducados Madame Lucrecia de Rossi. Ariadne dice, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Las manos del cardenal de Mare temblaban al sostener el libro de contabilidad. Lo supo sin preguntar. Sus 48 ducados de oro probablemente se habían derretido en algún lugar de la familia Rossi de Taranto, la detestable esposa del cardenal de Mare, para dar lujos a la escoria humana, estúpida y perezosa. Lucrecia. El cardenal de Mare fulminó con la mirada a Lucrecia, que temblaba con la cabeza hundida entre los hombros como un avestruz, y cerró el libro de golpe. Ariadne dio el golpe final. Padre, sé que la autoridad conlleva responsabilidad. Sabes que desde que me hice cargo de la casa, nuestros gastos mensuales promedio han disminuido más de un 30%. Esto a pesar de que el invierno es una temporada en la que los gastos son más altos de lo habitual debido a la leña y la comida. Creo que mi madre no sabe que la autoridad y la responsabilidad van de la mano, ni a qué familia debe proteger. Añadió mirando a Lucrecia. Por favor, no pienses que soy poco filial. Cuando Hipólito insistió en que trajéramos a mi madre de la granja de Bérgamo, fui la primera en recibirla con los brazos abiertos. Sé mejor que nadie lo difícil y frío que es vivir en la granja de Bérgamo en invierno. Es mi deseo servir a mi madre con todo mi corazón. Pero la contabilidad es otra historia. La mirada de Ariadne al contemplar a Lucrecia era profunda y serena como un lago. Volvió la vista hacia el cardenal de Mare. Es mi padre quien decide a quién confiarle los libros de la contabilidad. El dinero de esta casa se ganó con el trabajo duro de mi padre. Ariadne no creyó ni una sola palabra, pero añadió las palabras absolutamente necesarias para convencer a su padre. Su voz grave tenía un extraño poder de persuasión, que convenció no solo a quienes la oían, sino incluso a ella misma, quien la pronunciaba. Esta es la propiedad familiar que se le pasará a mi hermano Hipólito algún día. No debería ser entregada en un buen estado. La última palabra conmovió profundamente al cardenal de Mare. Sí, la familia de Mare. Había trabajado arduamente durante los últimos 25 años para establecer la familia de Mare. Su deseo era que los de Mare se convirtieran en una familia noble y respetable en San Carlo, capaz de labrarse un nombre donde quiera que fuera. A Lucrecia también le faltaba el criterio para ser la anfitriona legítima. Habló lentamente con su sucesor. Hipólito, finjamos que la devolución del sello de la anfitriona nunca ocurrió. Y Lucrecia, considerando que eres la madre de Isabella, Arabella, te permitiré regresar a San Carlo. Ariadne chasqueó la lengua para sus adentros. Había deseado que Lucrecia se marchara a la granja de Bérgamo para siempre. Parecía que 1 o 2 ataques no serían suficientes para superar los 22 años, o mejor dicho, 23 años de historia que habían vivido.
Sin embargo, al final, el tiempo estaría de su lado. Siempre lo ha estado. Vive como un ratón muerto, Lucrecia. Miró a la madre de sus hijos con los ojos ardientes. Lucrecia solo vestía ropa raída e inclinaba la cabeza. Era un golpe bajo. No se debe ofender al cardenal. Lucrecia lo sabía por experiencia. Sí, lo entiendo. El cardenal de Mare pensó que su amor se había enfriado. Al principio sintió lástima por Lucrecia al verla con un vestido viejo. Era una vergüenza para la cabeza de la familia que su esposa e hijos que creían en él no pudieran vestir y comer. Pero ahora se irritaba al pensar en cuánto había dado esa maldita mujer a la casa de sus padres, solo le había quedado ese tipo de ropa. No solía inmiscuirse en los asuntos de la anfitriona como quien usaba la habitación, pero se las arregló para decirle a Ariadne: «Dale una habitación a Lucrecia, una habitación de invitados en el primer piso. Ya no está disponible la habitación que solía usar». Lucrecia miró al cardenal con una expresión de asombro ante sus palabras. Pero el cardenal giró la cabeza y evitó su mirada. En cambio, Isabella tomó la mano de Lucrecia con desesperación. Le susurró algo al oído a su madre. «Mamá, está bien. Lo importante es que has vuelto». Lucrecia estaba devastada y solo pudo asentir con la cabeza por el consuelo de su hija mayor. «Ariadne. Sigue así con la contabilidad. Respeta a tu madre». Esas palabras no le sirvieron de mucho consuelo a Lucrecia. Ariadne volvió a inclinar la cabeza, retomando su papel de segunda hija. «Me aseguraré de prestarle una atención especial». Finalmente el cardenal de Mare miró a Hipólito. «Hipólito de Mare». «Sí, padre. Tienes que aprender autocontrol y paciencia». Hipólito bajó la cabeza y apretó los dientes. «Maldita sea, hermana bastarda. Si no fuera por ti, no estaría en problemas. Quédate en San Carlo y cuida bien de tu madre como es debido. Te vigilaré de cerca». «No lo sé, padre». Fue Hipólito quien solo dio una respuesta cortante. Isabella y Arabella no recibieron ninguna atención especial. Isabella parecía aliviada de liberarse de la atención del cardenal de Mare, ya que no tenía nada que oír más que advertencias y regaños, pero Arabella estaba frustrada, impaciente porque no podía mirar a su madre a los ojos. El cardenal de Mare dejó el cuchillo antes de llegar a la mitad del plato principal, croquetas asadas. «¿Esta es una fiesta de cumpleaños, ah?» Estaba muy incómodo. Estaba tan molesto que pensó que tal vez tendría que enviar a Lucrecia de vuelta a la granja de Bérgamo. Isabella miró a su padre y le hizo un gesto a su hermano. «¿Qué?» Pero Hipólito era tan despistado que Isabella acabó teniendo que explicarle las intenciones uno por uno. «Lleva a nuestro padre a la sala y tomen alguna copa. Porque no está de buen humor». Hipólito se conmovió. «Mi hermana menor me está diciendo qué debo hacer». Además, el cardenal de Mare lo acababa de regañar y le preocupaba que volviera a surgir el tema del título de la universidad. No quería beber a solas con su padre. Pero su madre, siguiendo a su hermana, lo había notado. «El hijo mayor debe encargarse de esto. Ve y date prisa, Hipólito». Hipólito se sintió molesto. «Hijo esto, hijo aquello. Estas son las cosas que un hombre debe hacer. Es tan sucio». Presionado por su madre y su hermana, acabó asumiendo el papel de rol de apaciguar a su padre, como debe hacerlo el hijo mayor, aunque no quería hacerlo. «Padre, creo que no tienes mucho apetito. Subamos a tomar una copa de grappa. Traje una botella de Padua de buena calidad». El cardenal de Mare no estaba muy contento, pero como su hijo estaba siendo amable, decidió acompañarlo. Además, era una noche en la que le apetecía beber. «Está bien. Subamos». Hipólito daba órdenes a Ariadne como si fuera un subordinado. «Tú, mándame un plato de queso y aceitunas verdes. Deja de lado las semillas». Era como si se vengara por no haber podido recuperar el control de la casa. «Bueno, ya que ganó, al menos puedo tolerar sus quejas». Ariadne asintió con elegancia. «Sancha. ¿Escuchaste lo que dijo mi hermano Hipólito? Dile al cocinero que lo preparé enseguida». «Sí, señorita». Aunque no lo demostraba por fuera, sentía una amargura en el corazón. Ariadne solo podía ver al cardenal de Mare a solas cuando tenía asuntos que atender,
pero Hipólito lo hacía con la misma naturalidad con la que respiraba, simplemente por ser el hijo mayor. Ariadne rió disimuladamente pensando que también debería tener como afición el alcohol. Sería gracioso que el cardenal y su hija se sentaran uno frente al otro y se emborracharan. En fin, en esta casa no podía haber nadie que no fuera gracioso. El cardenal de Mare e Hipólito subieron al segundo piso, al salón de recepciones del cardenal, y en cuanto se marchó la persona que tanto le alegraba ver, Lucrecia, que se había sentido incómoda sentada frente a Ariadne, se levantó de su asiento. «Madre, te mostraré tu habitación». Lucrecia miró a Ariadne y sacudió su manga. «No hay ningún problema. Sé mejor que nadie cada rincón de este lugar». Ariadne no le aconsejó 2 veces, sino que le habló en voz baja, manteniendo una expresión gentil. «Entonces la nueva habitación de mi madre no es la que usaba antes, sino la habitación que está junto a la puerta del primer piso». El rostro de Lucrecia se puso rojo y azul. Ariadne eligió a una sirvienta para que la acompañara a su habitación. Había muchas sirvientas y criadas, pero Ariadne insistió en elegir a una persona específica. «Maleta». «Maleta, que nunca había soñado que alguien la llamaría», respondió sorprendida. «Sí, señorita. Lleva a mi madre a la habitación de invitados en el primer piso». «Está bien, señorita». Maleta se acercó a Lucrecia para guiarla. Pero la expresión de Lucrecia no era común. Acercó su rostro al de Maleta con una expresión diabólica y le susurró al oído. Para Maleta el sonido fue como un trueno. «¿Qué le hiciste a mi hijo? Prepárate para el futuro. Te vigilaré desde cerca». Lucrecia, incapaz de controlar su ira, extendió la mano y pellizcó la oreja de Maleta. «¿Y qué son todas esas baratijas que cuelgan de la cabeza de la doncella? ¿Por qué no te las quitas y te pones algo más apropiado?» Parecía que había decidido descargar su ira hacia Ariadne en Maleta. «Así es nuestra Lucrecia». Ariadne chasqueó la lengua para sus adentros mientras observaba a Lucrecia, quien no se desvió de su predicción. Por otro lado, Sancha, tan sorprendida, apenas se mordió los labios para contener la sonrisa que quería esbozar. Cuando la joven dijo que le daría a Maleta un puesto como sirvienta del amo Hipólito, pensó, la han llamado santa tantas veces que se ha convertido en un Buda, pero su joven dama siempre iba 2 o 3 pasos por delante. Sancha dice, qué fiable es mi señorita. Lucrecia y Maleta se habían ido, Isabella y Arabella se quedaron. Lucrecia no mostró mucho interés en Arabella hasta el final. Arabella tuvo que despedir a su madre, a quien no había visto en casi 100 días, sin decirle ninguna palabra. Ariadne abrazó a Arabella con fuerza por detrás mientras miraba la espalda de Lucrecia con expresión seria. Arabella levantó su pequeña mano y entrelazó las suyas con las de Ariadne. Isabella, al notarlo, la regañó. Realmente hiciste un buen trabajo cambiando, mientras tu madre fue expulsada y yo estando encerrada. ¿Qué? Traidora. No te soporto. Ariadne, incapaz de soportar mirar, detuvo a Isabella. Hermana, deja de molestar a la niña y sube las escaleras. Isabella miró a Ariadne de arriba a abajo con ojos llenos de odio ardiente. Tú que te metiste con el príncipe y ahora te has vuelto tan orgullosa que no ves nada. Pero despierta. ¿De verdad crees que la familia real de San Carlo, que es tan grande, verán a una hija ilegítima como tú? Parecía como si la hubieran envenenado. Al entrar al salón, tenía el ceño fruncido, pero parecía que ocultaba su verdadera cara por miedo a encontrarse con su padre. Así es nuestra Isabella. Ariadne le informó firmemente a Isabella que la fiesta había terminado. Isabella de Mare, que conozca o no al príncipe, no cambia el hecho de que no deberías molestar a Arabella. Si no quieres buscar un novio con el vestido del año pasado porque no tienes ni un céntimo para comprar uno para la próxima temporada, es mejor que te calles. ¿Me estás amenazando ahora? Como era de esperar, veo tu verdadera naturaleza aflorar. Si quieres casarte con un hombre decente y con reputación, más te vale preocuparte primero por tu propia naturaleza. Si no puedes arreglarlo todo, acabarás en un convento. Ariadne hizo un gesto hacia la temblorosa Isabella y le dio órdenes. Sube. Tú. En ese momento las criadas, incluida Sancha, dieron un paso al frente. Señorita Isabella, debe subir. Isabel era cruel con sus doncellas. El primer objetivo era Sancha.
Tú que solo eres la sirviente de Ariadne vistes así. Ni siquiera sabes cuál es tu lugar. Pero otras criadas se hicieron a cargo. Señorita Isabella, por favor suba. No puedes hacer eso aquí. Teresa, Origina. Ustedes también. Teresa y Luigina eran las jefas de limpieza y de lavavajillas, respectivamente. Competían por el puesto de jefa para obtener una buena evaluación de Sancha. Isabella, que desde el primer día no quería armar un alboroto, no tuvo más remedio que subir las escaleras mientras las criadas se preparaban para llevársela. Isabella dice, ya veremos. Fue un día dinámico. Ariadne suspiró profundamente.